Buenas noches para todos. Vamos a continuar con la unidad 2, en este caso, de nuestra asignatura, base teórica del currículum y sus componentes básicos. La vez pasada hemos hablado sobre concepto de educación, también mencionamos los pilares de la educación, tipo de educación, que representan la base del currículo justamente. Sin mencionar la misma, entonces sería difícil también pensar o construir lo que es la formación en todos los sentidos. Así también como ustedes sobre una base ya importante van construyendo esa condición o posibilidad que le permita otra vez difundir su conocimiento. Entonces son procesos, son habilitaciones que cada persona dentro de su profesión lo va ejecutando de manera sistemática. Eh, no sé si le fue bien, qué tal le pareció la pequeña demostración de nuestra prueba, si quieren hacer algún comentario. Ya es muy sencilla o falta profundizar más. Profesor, Sí, adelante. buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, compañero. Sí, las pruebas me parecieron muy buenas. eh, Abarcó todo lo que usted desarrolló. Ahora, mi duda es referente a nuestra ley nuestra ley general de educación. Eh, Hay una pequeña diferencia entre tipos de educación. La formal, no formal y la educación refleja. Y después están los cursos de régimen especiales como el Colegio de Policía, la Academia Militar y otras instituciones. Eso es lo que yo he notado, una pequeña diferencia en la clasificación con referencia a nuestra Ley General de Educación. Sí, así es, José. Por esa razón, el- la prueba se formula a partir de lo que nosotros hemos utilizado para que no haya confusión. Haciendo así una comparación y mirando también su descripción, vamos a encontrar que eh, están dentro de una u otra. Así también como en cualquier campo, por ejemplo, la metodología. Hay autores que llaman concepto a lo que le llaman método, por ejemplo, o pone tres, en el otro libro encontramos cuatro, por ejemplo. Eso ocurre con Sampieri, por ejemplo, que es un libro muy conocido de investigación. Él menciona cuatro alcances de la investigación, por ejemplo, mientras que otra autora menciona tres. Pero es importante la mención, siento que esa es la ley que regula la educación paraguaya. Y así como dijiste, José, lo que corresponde para ese contexto. Gracias, profe. Gracias a vos, José. Entonces ahora vamos a empezar la unidad 2, el mismo sistema de trabajo. Tiene el cuestionario, nuevamente vence, en este caso el anterior era el 8 de lunes a viernes, ahora nuevamente de lunes a viernes y este va a vencer el 15, este viernes 15 de septiembre. Y tenemos también los documentos que vamos a utilizar para el efecto. Entonces, primeramente vamos a revisar esto también según el orden. Y la mayor parte del cuestionario se basa en este documento. También para que sepan ya entonces la atención
Es importante siempre también para fijar, porque cuando hay una consulta que nosotros no aprendemos de memoria, entonces ya me acuerdo más o menos en qué contexto se dijo. Entonces lo que vamos a hacer es ir hacia la definición del currículum o currículo a partir de estos materiales. Esto es lo que vamos a compartir en su totalidad y lo otro también que vamos a mirar qué puede contener. Eh, si vamos a la parte etimológica, ustedes también ya saben, podríamos decir como usaban los romanos, esos pequeños carros. También se podría decir lo que me lleva al lugar donde yo me quiero ir. Y en su sentido general, entonces va a significar carrera. Que también en el diccionario de la lengua española, la Real Academia Española, del año 92, aparece este término derivado del latín currículo, que puede significar con las derivaciones de plan de estudio y como conjunto de estudio y práctica destinada a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. El concepto alumno también es un concepto clásico. Es entender también que A sería la privación y lum es la luz, privación de luz, cuando la luz se usa como sinónimo de conocimiento. Por ejemplo, en la Grecia clásica entonces era un alumno porque él correspondía a llamarle ignorante pero sin ofender, porque está en un proceso de aprendizaje, está en un proceso de búsqueda y va a ser importante la actitud que tenga el sujeto en su formación. Entonces, siempre es un ser posible, posible de ser educado. La expresión currículo vitae, que también significa en su sentido literal o etimológico, carrera de la vida. O sea que si vamos a llevar al campo de la academia, vamos a encontrar una implicación directa con los títulos, cargos y todas las capacitaciones que nosotros hacemos también a lo largo de nuestra vida. Entonces, tomó esa acepción, maduró o se maduró dentro de esa acepción y hoy día es un concepto bastante amplio e importante que se utiliza en diferentes situaciones. Por eso es importante entender la base teórica, ¿verdad?, del currículo. Y siempre la relación entre docente y estudiante es lo que va a capitalizar esto, es lo que va a concretar esto. Porque hablar de planes, programas, el currículum de forma general, muchas veces no tendría sentido que sin la presencia de alguien que lo va a llevar a cabo, que es el docente. Pero el docente tampoco tiene sentido su labor si es que no existe el estudiante. Entonces tiene que haber una relación de reconocimiento el estudiante, el docente. Así como cuando decimos profesor, por ejemplo, necesitamos también darle un significado. ¿Y qué significado le podemos dar? Es como que cuando yo digo profesor estoy diciendo te autorizo a que me enseñes. Cuando yo digo estudiante estoy señalando que una persona que está destinada para el aprendizaje. Y el aprendizaje, nuevamente, eh, se orienta hacia la enseñanza. Bueno, de alguna manera, y a veces en forma inconsciente y todo, podemos estar enseñando. Y entonces esa es la labor que nos queda también dentro del ámbito de la didáctica universitaria, teniendo en cuenta el nivel también el nivel, las edades, la cultura con la que vamos a encontrarnos en nuestro proceso de trabajo. Acá una especie de recordatorio que también según material trae, currículo en el contexto educativo refiere a todas las experiencias, actividades, materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados por el docente.
de modo a alcanzar los fines de la educación. Porque a partir de la política educativa, primero hay una filosofía de la educación, eso se lleva a cabo a partir de las políticas, y la política entonces es como que se materializa a través del currículum. Y el currículum, a partir de los componentes que tiene, entonces le lleva a cabo lo que nosotros llamamos la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Por eso dice acá, a través del currículum se concretan las políticas educativas dentro de un sistema educativo formal. La educación formal, como su nombre indica, es algo muy abstracto. Entonces, tenemos una filosofía política, tenemos una manera de entender a dónde queremos llegar, qué modelo de personas queremos formar, a partir también de lo que tenemos idea de aquí a 5 o 10 años, qué formación o qué perfil debe tener la persona que se va a graduar en ese entonces. Lo llevamos al campo de la política educativa, lo ejecutamos a partir del currículum, y el currículum se lleva a cabo en diferentes órdenes así de extensión, vamos a llamarle, para que llegue finalmente al interesado. El público más importante en ese caso va a ser el estudiante, porque es el que va a aprender. Entonces, relación entre educación y currículum. En este caso, el currículo tiene como fin plasmar una determinada concepción educativa desde el punto de vista individual, social y cultural. Por eso siempre es importante la filosofía. Yo le había consultado a ustedes si conocen los fines de la educación paraguaya, y ahí nos orienta hacia dónde, hacia dónde se iría la formación, o qué perfil tendría la persona que recibe cabalmente la formación, la educación en Paraguay. Entonces es importante siempre saber de eso. Vamos a decir, es muy idealista, muy difícil de alcanzar, pero si nos trazamos una meta es mucho más difícil, porque no hay un norte hacia donde uno le gustaría ir. Pero no solamente eso a nivel macro se tiene que planificar, sino todos tienen que saber cuáles son los fines de la educación paraguaya. Porque si solamente a nivel político, así de la alta gerencia se maneja, y los docentes no saben, entonces es muy difícil va a ser de llevar a cabo. Y acá hay todos los componentes también que en didáctica se puede entender. La planificación, la ejecución, el acompañamiento. Hoy día se habla mucho de retroalimentación dentro de lo que se llama sistema educativo, y la formación docente, la motivación de los estudiantes, el interés por crecer en forma cotidiana, lo que hace que tenga vida el sistema educativo, en nuestro caso paraguayo. Entonces, para que exista congruencia entre el enfoque que se plantea de la educación y el de currículum, la educación debe visualizarse como un triple proceso que implica el desarrollo de la persona, la interrelación con el grupo social e incorporación de la cultura. ¿Por qué? Porque la educación debe identificarse con todos los aspectos de la identidad, en nuestro caso paraguaya. Entonces, la mejor manera de cultivar las ideas, de sembrar las ideas que nos aseguren un porvenir, es a partir de la educación, que tiene sus ciclos y niveles que nosotros ya conocemos, porque de alguna manera tiene que tener sentido el hecho de ir al jardín preescolar y no pueda pasar al nivel medio directamente, porque se tiene que hacer un proceso. Y ese proceso es importante. Ahora, pues, ustedes que están en un proceso ya de posgrado, cuando la voluntad ya le orienta totalmente hacia donde lo que a ustedes les gustaría tener.
pero también es un cambio que hacen para poder estar habilitados para presentarse en un concurso y hacer lo que le parece que es correcto. Entonces la persona que educa concentra su accionar en la ejecución del currículo cuando ejerce de manera diaria lo que en los programas de estudio pues, lo vamos a encontrar y lo convertimos en un área comunicacional que a partir de ese contacto docente-estudiante se pueda de alguna manera bajar a tierra lo que se pretende en cuanto a la formación del sujeto o qué modelo de persona le gustaría o corresponde, por ejemplo, al paraguayo alcanzar. Entonces eso nosotros en ningún sentido tenemos que perder de vista. Eh, entonces muchas veces ya encontramos los libros, no, por desconocimiento, por desinterés, no miramos hacia dónde yo me voy con los proyectos, porque los proyectos pequeños que sea tienen que colaborar también para que se llegue a la concreción de ese sujeto que queremos formar. Acá entonces en toda propuesta educativa subyace un conjunto de valores, ideologías, concepciones que se conjugan en la finalidad de la educación expresada en la Constitución Nacional. La Ley 1264 General de Educación, que también mencionó el compañero, donde están expresadas las expectativas de la sociedad y plasmado en el Plan 2024 también que he conocido, está publicado, se puede leer, que es nominado Ramón Indalecio Cardoso. O sea que son documentos muy importantes que sí o sí nos orientará cuando, si por ahí mostramos esa disposición, lo revisamos y vamos a entenderlo hacia dónde queremos o hacia dónde tenemos que ir. Profesor, Adelante. en ese aspecto tan importante que usted está enseñándonos referente a la continuidad que tiene que tener desde la Constitución Nacional, la Ley General de la República en cuanto a educación, eh, y de ahí tiene que partir de esos principios, de esos valores, tiene que partir el currículo. ¿Cómo se puede entender que hoy en día estamos tratando de derogar o derogando una ley en el Congreso referente a la transformación educativa, entendiendo que ahí se habla de otro tipo de cosas que no están dentro de nuestra Constitución Nacional? ¿Será que el docente va a tener la libertad de enseñar conforme a nuestra ley, a nuestra Constitución, o se le va a imponer esos tipos de ideologías? Bien, la consigna, o sea que el concepto filosófico político es la transformación que ni siquiera nosotros superamos la parte conceptual. O sea, ¿qué significa? Lo tenemos que entender. ¿Y por qué esa carencia? Porque el proyecto no se basó en la consulta popular, no se basó en la participación de todos para que se pueda generar. O sea, no, si yo intento instalarlo, ciertas situaciones que no va de contramano con lo que dice mi constitución, lo que dice la Ley General de Educación, lo que dice el Plan 2024, el Plan 2030. Entonces, indefectiblemente que no funcionaría. O sea que no podemos caminar en dos direcciones. Ahora, eso haciendo una suposición rápida del posible contenido o interpretación de lo que nos plantean. Porque yo no sé si alguien, por ejemplo, maneja en profundidad en qué consiste el proyecto de la transformación educativa. O nosotros nos guiamos en las interpretaciones que escuchamos en las noticias especialmente y por esa razón también tomamos partido.
Entonces sería importante por lo que entre ustedes, si hay una persona que maneja, bien también lo pueda mencionar y compartir con nosotros su conocimiento. Ahora, así también como se hizo la reforma educativa en Paraguay, se comienza la reforma educativa, pero se han olvidado de un aspecto fundamental que es la formación docente. Si yo quiero hacer una reforma como corresponde, primero tengo que formar a mis docentes. Entonces ahí hay una garantía en que los niños cuando accedan al sistema puedan encontrar una persona que le va a poder orientar. Y se parece mucho también al concepto de transformación educativa, un concepto así aéreo, sin contenido, pero la mayoría nos guiamos, que yo también soy consciente de que no manejo el tema en profundidad, nos guiamos por los comentarios que puede contener. Y evidentemente que hay sector que va a estar de este lado y el otro va a estar de este lado. Entonces, yo como profesional o futuro profesional de la educación superior, me tengo que apropiar, por ejemplo, de una postura, que es fundamental. Y cuando yo sé que mi postura va en orientación adecuada, cuando se va en concordancia con lo que dice la Constitución Nacional, lo que dice la Ley General de Educación. Por ahí está también el Estatuto Docente, están los códigos, están los planes 2024, 2030, 2040, ¿verdad? Entonces, así le vuelvo a decir, no podemos caminar de contramano en ese sentido. Y de hecho que los proyectos, cuando queremos tomar en bruto, se tienen que hacer muchos ajustes para que eso pueda funcionar. Y siempre recordarlo, qué modelo de persona el Paraguay necesita formar como para sobrellevar las demandas, no solamente hoy, sino dentro de 5 o 10 años vamos a tener, 15 años. Porque la educación siempre va a ser a largo plazo. No educamos para hoy, no educamos ni para el 2024, estamos educando para el 2030, 40, 50. Porque eh, la educación tiene su impacto, a veces un poco a corto plazo, a mediano plazo, a unos cuantos más, pero el impacto mayor va a encontrar a largo plazo. Nosotros estamos formándonos pensando en una generación que va a ser nuestro bisnieto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es muy lento todo cuando hablamos de una cultura, y una cultura que muchas veces también se resiste en formarse, en creer, en caminar en la dirección correcta para que esto realmente pueda funcionar. Bien, el sistema educativo nacional se organiza en subsistemas, donde las instituciones se organizan y concretan la propuesta según los niveles, que nosotros ya habíamos hablado. Recordamos entonces educación inicial, educación escolar básica, educación media y educación superior. Y acá hoy día también hablamos de muchas modalidades. Entonces cada subsistema se organiza en ciclos y tiene dos objetivos generales según los requerimientos para cada etapa. Que hoy día también se habla de competencias, capacidades y objetivos en el sentido de la formación que pretende alcanzar también en cuanto, vamos a llamarle perfil de educación inicial, perfil de primer ciclo. Por ejemplo, el perfil de primer ciclo, si un niño termina tercer grado y no lee ni escribe, entonces no cumplió con ese perfil. Por ejemplo, un estudiante que terminó noveno grado y no entiende una novela que lee, pues entonces no cumplió con el perfil. El joven que terminó la educación media y no tiene condiciones para ingresar en la universidad, probablemente no cumplió con el perfil. Pero no es culpa del joven ni del docente, sino el programa mismo, el currículo no está diseñado
para que la educación media sea como una preparatoria. Y eso se dice en términos pedagógicos el carácter propedéutico. O sea, no hay vinculación entre, especialmente comenzamos el problema entre sexto grado, séptimo grado, noveno, primer curso, y ni qué decir bachiller con universidad. Los cursos de nivelación o cursillos de ingreso también como se llaman, representan grandes desafíos y si hay exigencia entonces la mayoría se queda sin la posibilidad de continuar su estudio. Elementos del currículum. El currículum está constituido por una serie de elementos que interactúan. Entonces, vamos a ver también, entonces, depende mucho del momento en que se busca. Entonces podemos todavía considerar un punto de vista clásico. Hilda Taba consideraba solamente 4 elementos: objetivos, contenidos, actividades y evaluación. La mayoría, por ejemplo, hoy día de los programas de estudio ya traen la palabra competencia, la palabra capacidad. Contenido o tema no va a variar. Actividades, vamos a encontrar indicadores, por ejemplo, dentro de la evaluación. Son los términos que van, o sea, que hace un buen tiempo han incursionado y se han instalado, y es importante que el docente o el futuro docente lo pueda manejar. Entonces hay una serie de definiciones, si ustedes estudian la evolución del currículum, la evolución de evaluación, van a encontrar que allá por 1920, el 30, 50, va cambiando la manera en que se encaraba una situación de clase. Entonces, en casi todos los contenidos vamos a encontrar los elementos como objetivos, contenidos, experiencia de aprendizaje, actores que son alumnos docentes, estrategia metodológica y recursos. En un plan sintético, en un plan analítico, por ejemplo, estos elementos sí aparecen. Acá tenemos el cuadro que representa la clasificación de los componentes y es una autora citada, Viola Soto Guzmán, y su libro de desarrollo de modelos curriculares. Entonces estos son orientadores, generadores, reguladores, activadores o metódicos y multimedios. Entonces, dentro de la clasificación, cuando es orientador, por ejemplo, la descripción va a ser expresa las finalidades que tiende el currículum y elementos que incluye fines y objetivos de la educación, lo que hemos mencionado. Entonces son hacia ahí me tengo que ir. Eso es lo que me orienta. Generadores. Incluye aquellos elementos que son portadores de cultura y son los actores sociales. Alumnos, estudiantes, docentes, padres, lo que llamamos comunidad educativa. Y el contexto sociocultural, que es importante porque dentro de ese ámbito entonces se va a llevar a cabo cualquier tipo de trabajo o situación. Reguladores. Se incorporan los componentes que norman, que se utilizan así como un criterio a seguir. Dentro de eso están los objetivos, los contenidos y la evaluación. Que no, sin esto tampoco podemos hablar de una formación académica. Activadores o metódicos. Se incluyen los elementos que tienen relación con la ejecución del proceso curricular. Acá vamos a encontrar experiencia de aprendizaje, estrategia metodológica para el aprendizaje, porque está el contenido en sí, pero yo tengo como docente hacer hablar, hacer llegar a mi estudiante ese contenido, para que tenga vida, para que tenga sentido. Multimedios son los recursos del que dispone o de lo que dispone tanto el estudiante como docente también para llevar a cabo una experiencia de aprendizaje. O sea que la propuesta va a ser siempre la enseñanza y tenemos que ver si produce el resultado que se llama aprendizaje, que es lo más importante en esta situación. Funciones del currículum. El, la parte más importante
es la de hacer explícita las intenciones del sistema educativo y como guía para orientar la práctica pedagógica. Recuerden que la bajada de una política educativa se hace mediante el currículum o currículum. En este marco se incluye en el proceso la fase del diseño y el desarrollo del currículum planteado desde, primero, el proyecto, que es el diseño curricular, que es nuestro tema de la siguiente unidad. Acá entonces aparecen lo que se llama las decisiones políticas de carácter oficial y nos brindaría el norte o perspectiva del currículum en cuanto al proyecto. Después tenemos la puesta en práctica, que es su desarrollo. Ahí ya, entonces, es la marcha, todo el proceso ya, que tiene un sinfín de variables que tenemos que considerar para que esto sea realidad. Entonces, esto representa la dimensión operativa del currículum, el llevar a cabo. Entonces, primero el proyecto, que es el diseño curricular, y la puesta en práctica, que es el desarrollo. Tenemos clases de currículum, tenemos el currículum oficial o currículum escrito, que también sería lo que se maneja dentro de la educación formal. Según definición, son los diseños, las guías curriculares, tabla de contenido. El propósito es dar a conocer a los profesores una base para la planeación de su clase. Porque siempre encontramos el programa de estudio, entonces ese programa de estudio el docente lo toma, lo convierte en plan anual, después plan mensual, plan de clase, que le permite encontrar un horizonte dentro de su proceso de clase. Tenemos el currículum operacional, lo que realmente enseñamos. Porque hay también secciones que muchas veces por falta de tiempo, por falta de conocimiento, hay docentes que dejan de lado los contenidos, incluso a veces muy importantes. Está el currículum oculto, lo que permea dentro de una institución. No se le considera así como oficial, pero tiene una fuerza muy importante que puede incluso superar al currículum oficial. Por ejemplo, el tema de la cultura, la costumbre, normas, valores respecto a una situación específica. Y todo se torna hacia una decisión, entonces eso es lo que va a prevalecer en un momento que tiene que aparecer en una toma de decisión. Está el currículum nulo, lo que no se enseña, está en la parte oficial pero no se considera. Está el extracurrículo, que no está pero sí se enseña. El cerrado, cuando solamente eso se insiste, o en eso se insiste para su desarrollo. Y está el currículum abierto, que puede dar posibilidades a otras situaciones, a otro contenido. Muchas veces la formación misma de un docente que puede ayudar a sus compañeros, que no todos miran de buena manera esa situación, porque nosotros somos también un poco celosos. eh, a veces nuestra formación. Y entonces esos son los tipos o clases de currículum que por lo menos este documento manifiesta. Fuentes del currículum. Entonces vamos a encontrar ahí alumno, el contexto sociocultural y las diferentes áreas del saber. Entonces estos son fuentes del currículum. Ya nada que ver con documentos, sino donde se ejecuta el contenido del documento. Especialmente el estudiante, que su función es fundamental, en qué situación se realiza esto, y las áreas son lo del conocimiento, del saber. Nosotros manejamos áreas de ciencias sociales, ciencias básicas, las matemáticas,
Así, entonces, cada campo del saber son importantes para que pueda colaborar en la formación del sujeto y así alcanzar también su meta. Acá tenemos otro recordatorio. El currículum se fundamenta en conocimientos filosóficos, psicológicos, pedagógicos, antropológicos, sociológicos, por lo que todo el diseño y en toda práctica curricular subyace una concepción de persona, de sociedad y de evaluación, un modelo didáctico, un estilo de relaciones entre el docente y el estudiante, una forma de organizar la tarea en el aula, aun cuando no estén expresados y formalmente definidos. Por esa razón es muy importante tener en cuenta el fundamento que tiene el currículum o identificar cada tipo de fundamento que tiene el currículum. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tratar con personas y esa persona necesita también formarse según los criterios que me van a señalar la filosofía, la política, el currículum dentro de una situación particular. Acá vamos a tener entonces el proceso que cumple con esos requisitos que hemos dicho, la relación de la fuente del currículum con el proceso de planificación curricular. Y encontramos entonces el contexto sociocultural. Eh, Tiene una fuerza importante, aunque uno quiera instalar un modelo totalmente diferente, de cierta manera yo tengo que adecuar también mi trabajo a este contexto que se llama sociocultural. Está el estudiante o el alumno que es el protagonista y mi dedicación, mi atención y mi proyección tienen que estar inclinados hacia ese sujeto siempre, para que también uno pueda tener éxito. Representa el núcleo y las áreas del saber, que es la tercera fuente. Como señalábamos, entonces eso puede decir o significar la ciencia, las técnicas y todo lo que de alguna manera signifique datos, valores, habilidades, destrezas para el estudiante. Y estas áreas son manejadas por profesores y se hace llegar la información a los estudiantes. El diseño curricular en la educación superior, macro y micro diseño curricular. Como estamos en la parte de educación superior, entonces podemos mencionar que una de las funciones de la universidad es la docencia, como ustedes están preparando para ser docente. Y ahí se trabaja la formación de persona, pero una persona que se quiere profesionalizar, quiere ser un entendido. Entonces, fíjense el compromiso que tenemos cuando vamos a enseñar en la universidad. Porque la universidad, la persona ya elige en qué quiere ser bueno. El nombre de la carrera, los docentes que están capacitados. Entonces, yo voy a convertir mi plan en realidad con el tiempo porque cuento con estos elementos tan significativos. Entonces, esa formación y las áreas del saber y el profesional docente son los fundamentos para que se pueda alcanzar el nivel deseado. Entonces, la universidad construye un modelo del profesional que la sociedad requiere, así como estábamos diciendo. A partir de la identificación de los problemas, el objeto y el objetivo del profesional, demandado y lo plasma en el diseño curricular. ¿Dónde esto vamos a encontrar expresado? En las competencias profesionales. Porque tenemos que tener en cuenta siempre el perfil de salida. O sea, ¿para qué va a servir la persona que ha estudiado o que elige esta carrera?
los conocimientos, habilidades y valores que describen el modelo de profesional que se entregará a la sociedad. Pues es importante saber el contenido de lo que yo voy a estudiar. No es por el nombre de una carrera lo que me motiva y por eso yo me fui. Y cuando termino, medio que no me gusta tanto. Entonces vale decir que el modelo de profesional se delimita en el proceso curricular a nivel de la carrera, que tiene que estar bien fundamentado. Otra forma de recordar, la concreción del diseño curricular basado en competencias, un concepto clave de hoy, competencias profesionales, parte desde el modelo del profesional hasta la asignatura o módulo que concluye en el microdiseño curricular, donde se elaboran los programas de las disciplinas y asignaturas o módulos, que son muy importantes porque tenemos que o no tenemos que perder de vista lo que yo quiero formar, así como le indiqué. No es cualquier programa, no es cualquier contenido, sino todo tiene que estar relacionado con el perfil de salida de ese sujeto que puso su confianza en la institución. Proceso en el que se derivan las competencias específicas, porque hay temas elementos así más puntuales que tenemos que saber, asignatura o disciplina. Se elaboran los objetivos, los núcleos de contenido y la metodología. O sea que todo tiene que estar concatenados para que esto pueda funcionar. Ahora, niveles de concreción del currículum. Vamos a encontrar entonces dentro de la jerarquía, primer nivel, planificación curricular nacional. Se le dice macro planificación. Eso es lo que se hace a nivel gobierno. Es el conjunto, a nivel Ministerio de Educación y Ciencias. Entonces esa es la macro planificación. Ahí vamos a encontrar los principios y fundamentos de la educación y, como hemos mencionado ya, constituye el norte de la acción educativa. En nuestro caso, vamos a tener entonces lo que se llama Ministerio de Educación y Ciencias. Después tenemos el segundo nivel, según criterio y organización. Planificación curricular regional. Como en nuestro caso, entonces nos dividimos en departamentos a nivel político y eso vamos a llamarle mesoplanificación. Según este documento al menos es opcional. Pero hoy día hay también una exigencia que esa adecuación que se necesita hacer es necesaria. Entonces acá lo que se va a hacer es adaptar a la realidad de la región. Podemos hablar de región oriental, región occidental, que son bastante diferentes. Podemos hablar de los departamentos también. Entonces eso llamamos mesoplanificación. Después el tercer nivel, proyecto curricular del centro educativo o institucional. Mesoplanificación también. Está dentro todavía de meso porque es medio. Es la concreción a nivel institucional del marco curricular del proyecto educativo departamental, que tiene sentido porque nos dividimos en departamentos. Después tenemos nivel planeamiento didáctico o planificación de área. Ahí ya hablamos ya de la microplanificación. Y acá algo importantísimo es responsabilidad de los docentes de la especialidad. Por ejemplo, un planteamiento que pueda surgir en un falso verdadero, por ejemplo, que el cuarto nivel, planeamiento didáctico o planificación de área, es responsabilidad de los docentes de la especialidad. Y ahí se va concretando ya dentro de lo que se establece como una comunicación entre docente y estudiante. Y el quinto nivel, planeamiento didáctico o planificación de aula. Corresponde al proyecto en el aula. Ahí ya se consideran las necesidades particulares. Los docentes organizan sus prácticas. Se articulan los ámbitos, dimensiones, actividades, metodología, dentro ya de un plan. Y es responsabilidad de cada docente también como el anterior.
Tenemos acá la gráfica que es lo mismo. Se habla de eslabones, ¿verdad? Primer eslabón hasta el quinto eslabón. Entonces, si hacemos el repaso, vamos a encontrar que el primer eslabón, Proyecto Educativo Nacional, se le dice PEN, Currículum Nacional, Proyecto Educativo Departamental, Currículum Departamental, Proyecto Educativo Institucional, PEI, Currículum Institucional. El cuarto eslabón, Proyecto de Áreas Académicas, Curriculares de Área. Quinto eslabón, Proyecto Áudico, Currículum Áudico. En ese caso, en el último caso, el docente es el que totalmente ya responsable. Acá lo importante es entender lo que todos estos niveles tienen que ir en concordancia. O sea que gracias al quinto se produce el cuarto, el tercero, el segundo y el primero. Porque si no hay una dirección, entonces no tendría sentido hablar de esto, ¿verdad? Acá hay algunos documentos que se ha considerado también de alguna manera que son textos completos, que están publicados, que también uno puede profundizar para entender un poco más lo que estamos mencionando. Bien, sobre este documento que hemos compartido, ¿alguna opinión, alguna pregunta, por favor? Esto, profe, buenas noches a todos. Ya está disponible en la plataforma, ¿verdad? Así es. Ya está dentro de la plataforma. También tenemos otro documento que vamos a mirar de reojo. O sea que la base del cuestionario está en este documento que hemos compartido. Solamente a modo de mención, le voy a mostrar también esto. ¿Cuál sería el primero? Fue, profe, lo que compartió usted. El primero, Ok, sí. muchas gracias. O sea, sin secreto porque en eso van a encontrar la mayor parte de la respuesta. Este es un documento del ministerio, no es para educación superior, pero es interesante por cómo organizan, que no es para concepto, fundamento y fuente del currículum educativo, que es una cuestión bastante general. Una literatura muy importante, y más todavía cuando se trata del ministerio, concepción del término currículum, como también ya vimos la parte teórica y la parte de acción. Tenemos también los currículum centrados en la asignatura, en la experiencia, currículo como sistema, como disciplina aplicada, y definiciones del término currículum según autores, que hay muchísimos en este documento. Por ejemplo, si tomamos UNESCO, vamos a encontrar son todas las experiencias, actividades, materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados por el profesor o tenidos en cuenta por él en el sentido de alcanzar los fines que tantas veces mencionamos de la educación. O sea que ese trabajo que nosotros estamos haciendo en la sala de clases aporta muchísimo para que esto pueda ser considerado. Por eso es importante la función del docente. Por eso es importante que el docente tenga la conciencia de que su trabajo es importante. Y cuando toma la conciencia de que su trabajo es importante, va a sentir la necesidad de formarse o inspirarse en un grupo de estudiantes para que los mismos puedan aprender. Entonces, todas estas son definiciones. Diferente enfoque que ustedes lo pueden tomar también dependiendo de su criterio en cuanto a opinión. Después tenemos fundamento del currículum, también ya hemos visto en el otro documento. Y trae así.
Ahí tenemos el fundamento legal, antropológico, filosófico, epistemológico, sociológico, psicológico, pedagógico, histórico, axiológico, ecológico también hoy día, y las respectivas fuentes, donde se pueda profundizar también estos que estamos, y trae los encabezados que estudian el aporte y ejemplo. Cuando hablamos de fundamento legal del currículum, lo que ya hemos mencionado, cuántos ejemplos, podemos mencionar las leyes, los reglamentos. Cuando hablamos de lo antropológico, el currículum debe considerar siempre la forma de ser de una cultura. La filosofía, fines y objetivos. Epistemológico, ahí vamos a hablar del conocimiento para que sea seguro. Sociológico, se considera el modelo de sociedad, derechos, deberes, concepto de ciudadanía. Psicológico, la teoría de aprendizaje. Histórico, la ley de educación, su historia. Axiológico, que son los ejes transversales en cuanto a valores. Ecológico, que hoy día tiene una importancia también de sobremanera, porque una cuestión vulnerable del ambiente en sí hace también que sea más importante. Eso en cuanto a fundamento, un documento ligero, diseñado también por esta persona que está acá, que tiene la fuente como corresponde. Y el último documento es un artículo, si en caso que ustedes quieran leer. También información bastante buena. Y siempre hay personas que quieren saber un poco más. Y en realidad hay muchísimos documentos en la web que podemos leer. Este es un documento que tiene 10 páginas, aquí llamamos currículum. Y así también como el documento que hemos visto del Ministerio de Educación y Ciencia lo desarrolla. La definición y todo lo que implica este tema. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, comentario, podemos escuchar. ¿Está todo claro? También eso me interesa. Profe, Sí. en el caso de, viste que los formularios tenés una oportunidad más para entrar, y a mí, por ejemplo, me pasó que justo empezó a rendir después, cuando comenzó la tormenta y se fue la energía, y le tuve que llamar a mi hermana para que termine mi examen, porque después no te permite más rendir, pues, no sé qué hacemos en esos casos. ¿Y no pudiste rendir? Tuve que llamar para que ponga a enviar, porque se quedó en la pregunta 20, pero, tipo, y lombo. Y no viste, o sea que no pudiste terminar el examen. Sí terminé, porque le llamé a mi hermana para que entre y envíe. Pero te pregunto nomás qué hacemos en esos casos, porque él te da un intento nomás. Pues eso quería conversar, profesor, gracias a la compañera que inició la pregunta. Yo tuve un problema ando teniendo un problema con la computadora bueno, ahora ya no voy a tener más, yo prácticamente mi única computadora es, pues, no respaldé ni nada. Y el viernes tuve ese mismo problema también, porque a mí no me dejó ya ni entrar, ni no pude nada hacer, sinceramente. No, y en esos casos me tienen que, a partir de la comunicación que tenemos con la delegada, me escriben, porque son casos que se tienen que resolver en el momento. Ay, qué pena, profesor. Yo no quise molestar en ese momento y esperé hoy en clase, ¿verdad? Ya le escribí a la compañera, pero no me pudo leer todavía seguramente y ya que comentó la compañera Macarena, entonces aproveché para preguntarle a usted también. Sí, en ese caso lo que ustedes pueden hacer es una lista de lo que han tenido dificultad a la delegada y ella me hace saber. Y yo voy a ver un horario
o un día para habilitarles de nuevo para que puedan rendir. Correcto, profesor, le agradezco muchísimo. Voy a ponerme en contacto entonces con la compañera. No De tiene, nuevo, sí, ella. porque Sí, ahora mismo ustedes van a leer esto y cuando estén seguros, seguras, van a ya completar su cuestionario, que no sí. es nada De la, complicado. de la segunda unidad, ¿verdad? Sí, y cuando terminen eso, entonces, para que no Ya. se les encime. De, de hecho, yo ya le escribí a ella, seguro que no puede nomás responderme, porque siempre ella responde, así que voy a estar atenta nomás a eso, entonces, profesor. Entonces se hace de una sola vez, no hay problema de eso, Muchísimas gracias, muy amable. sin problema. Otra consulta. Profe, el cuestionario ahora sería la misma modalidad, ¿verdad? Así mismo, mañana se habilita eso. Mañana, ok. Sí, para que puedan leer ya a medida de su tiempo, entonces ya puedan completar por sus 20 puntos. Profe, y no es mucho pedir que se habilite después de las clases porque capaz algunos queremos completar porque estamos más frescos en teoría. No No te, sé. te vas a equivocar porque tenés que leer antes. Y el Ah, otro hice sin luz y terminé y porque así que nosotros, no dude de mi capacidad de bajo presión. ve que nosotros destinamos una sincrónica y la otra parte asincrónica. Por ejemplo, si ustedes quieren ser muy estrictos con ustedes mismos, en ese horario de clase de mañana ya pueden completar su cuestionario. Lo pensaré para la tercera unidad, que va a ser la última ya a través de proceso. La cuarta ya es para el examen final. El examen es un cuestionario también, ¿verdad? Así también cortito. Fácil. Ya. Ok, gracias. No es para preocuparse. No, gracias. Está bien. Gracias a todos y